Afrodita no nació como los demás dioses del Olimpo. Su existencia comenzó con un acto violento. Cronos atacó a Urano, su padre, usando una hoz de afilado metal. Los restos de Urano fueron lanzados al océano, y de la espuma que se formó en el agua, nació Afrodita. Su aparición fue vista como un milagro, pero también como un presagio de los cambios que traería al Olimpo. Al surgir del mar, la luz del sol iluminó su figura, resaltando una belleza que ningún ser había visto antes. La concha de mar en la que llegó a la orilla se convirtió en su primer trono, y las nereidas y tritones que la rodeaban comenzaron a cantarle himnos en su honor. La naturaleza entera parecía celebrar su llegada, como si el mundo se ajustara para recibir a una diosa tan singular. Desde ese momento, Afrodita fue asociada con el poder de la atracción. Se decía que su presencia podía calmar tormentas, inspirar a los artistas y provocar obsesiones intensas. Su influencia no se limitó a lo estético, también simbolizaba el deseo y la energía creativa que impulsa a los mortales y a los dioses por igual. A pesar de su origen divino, Afrodita no tenía una familia nuclear tradicional en el Olimpo. Esto la convirtió en una figura independiente, aunque también suscitó envidias. Algunos dioses se preguntaban si su belleza le había otorgado más poder del que merecía, y otros temían las tensiones que podría provocar entre ellos. El mar, como su cuna, se convirtió en un elemento recurrente en su simbolismo. Las olas que la trajeron a tierra también representaban los altibajos de sus relaciones y las emociones humanas. Desde el principio, su historia estuvo marcada por contrastes, la serenidad de las aguas y la violencia que la creó. Aunque Afrodita recibió muchos elogios, también enfrentó críticas. Algunos mitos describen cómo su belleza y encanto provocaban conflictos, tanto entre los dioses como entre los mortales. Esta dualidad la convirtió en una de las figuras más complejas del panteón griego. A medida que su leyenda creció, también lo hicieron sus responsabilidades. Afrodita no solo representaba la belleza, sino también la fertilidad, la sensualidad y la pasión. Cada uno de estos aspectos tuvo un impacto significativo en las historias que protagonizó. La diosa también fue vinculada a objetos específicos que resaltaban su poder. Su cinto, por ejemplo, era conocido por otorgar un atractivo irresistible a quien lo llevara. Este objeto se convirtió en un símbolo de su capacidad para manipular corazones y voluntades. En sus primeros días, Afrodita mostró un carácter dual, una figura maternal y protectora para algunos, pero también una fuerza imparable que podía desatar caos. Este equilibrio entre luz y oscuridad se convirtió en una parte esencial de su legado. El matrimonio de Afrodita con Hefesto no fue fruto del amor, sino de una decisión estratégica de Zeus. Temiendo que su belleza desatara disputas entre los dioses, el rey del Olimpo decidió unirla al dios de las forjas, conocido por su ingenio pero también por su apariencia poco agraciada. Aunque Hefesto la trataba con devoción, Afrodita nunca correspondió a sus sentimientos. La relación entre ellos era tensa desde el principio. Hefesto intentó ganarse su corazón creando joyas y artefactos deslumbrantes, pero nada de esto logró cambiar los sentimientos de Afrodita. Su indiferencia hacia él se volvió evidente para todos los dioses, quienes empezaron a murmurar sobre la falta de compatibilidad entre la pareja. Fue en ese contexto que Ares, el dios de la guerra, entró en la vida de Afrodita. A diferencia de Hefesto, Ares compartía una energía apasionada que igualaba la de ella. Ambos se sentían atraídos por la intensidad del otro, y pronto iniciaron un romance que se convirtió en el secreto peor guardado del Olimpo. Las reuniones clandestinas de Afrodita y Ares eran un tema de debate entre los dioses. Algunos las veían como una rebelión contra las imposiciones de Zeus, mientras que otros las consideraban una traición imperdonable. Lo cierto es que su relación desafió las normas establecidas, mostrando que incluso los dioses podían ser víctimas de sus deseos. Un día, Hefesto decidió tomar cartas en el asunto. Con su habilidad para crear herramientas únicas, forjó una red dorada invisible y la colocó en su lecho conyugal. Cuando Afrodita y Ares se encontraron en secreto, quedaron atrapados por la red, incapaces de escapar. Hefesto convocó a los otros dioses para que fueran testigos de su venganza. La escena fue humillante para Afrodita y Ares, pero también para Hefesto. Aunque logró exponer la infidelidad de su esposa, también se ganó la burla de algunos dioses por recurrir a un método tan teatral. Zeus, cansado de la disputa,
ordenó que se liberara a los amantes y que el incidente quedara en el pasado. A pesar de esta humillación, Afrodita y Ares continuaron su romance. Su relación produjo varios hijos, entre ellos Eros, el dios del amor, quien heredó el poder de su madre para influir en los corazones de mortales y dioses. La dinámica entre Afrodita y Ares reflejaba una combinación de pasión y caos que los definió como pareja. La historia de su matrimonio también destacó las tensiones entre el deber y el deseo. Afrodita demostró que, aunque estaba dispuesta a cumplir con ciertas expectativas, no sacrificaría su autonomía emocional. Este mensaje resonó tanto en el Olimpo como entre los mortales que escuchaban sus historias. Con el tiempo, el matrimonio entre Afrodita y Hefesto se volvió simbólico. Representaba la unión de dos aspectos opuestos, la creatividad y la belleza. Aunque nunca se amaron, su relación influenció las narrativas de los dioses, mostrando que incluso en el Olimpo, las relaciones podían ser complicadas. Ares, por su parte, se convirtió en un reflejo de las emociones más intensas de Afrodita. Su conexión iba más allá de lo físico. Representaba una lucha constante entre la atracción y las consecuencias de desafiar las normas. Esta dinámica continuó marcando sus interacciones mucho después de que sus aventuras fueran descubiertas. La decisión de Afrodita de seguir su corazón, a pesar de las restricciones, la convirtió en una figura de rebeldía y autenticidad. Su historia con Hefesto y Ares no solo mostró sus conflictos internos, sino también su determinación para vivir según sus propios términos. El juicio de París fue uno de los eventos más trascendentales de la mitología griega, y Afrodita jugó un papel crucial. Todo comenzó cuando Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada en un banquete de los dioses. La manzana tenía una inscripción: para la más hermosa. 3 diosas reclamaron el premio: Afrodita, Hera y Atenea, lo que desató una disputa que solo un mortal podría resolver. Zeus, sabiendo que no podía tomar partido sin enfurecer a alguna de las diosas, asignó a Paris, un joven príncipe troyano, la tarea de decidir quién era la más hermosa. Cada diosa intentó influir en su decisión ofreciéndole una recompensa. Hera le prometió poder y riqueza, Atenea le garantizó sabiduría y habilidades en la guerra, pero Afrodita hizo una oferta irresistible: el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Paris, cautivado por la visión de Helena que Afrodita le mostró, decidió entregarle la manzana a la diosa del amor. Este acto no solo selló el destino de Troya, sino que también demostró el poder que Afrodita tenía sobre los corazones de los hombres. Su victoria en el juicio fue un testimonio de su capacidad para manipular y seducir incluso en las situaciones más tensas. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Helena ya estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. Cuando Paris la raptó con la ayuda de Afrodita, desató la furia de los aqueos, quienes juraron vengar el honor de Menelao. Así comenzó la guerra de Troya, un conflicto que duraría años y cobraría innumerables vidas. Afrodita no solo apoyó a Paris durante la guerra, sino que también intervino directamente en el campo de batalla. Protegió al príncipe en varias ocasiones, demostrando que su influencia no se limitaba a los asuntos del corazón. Sin embargo, su favoritismo también generó enemistades entre los dioses, especialmente con Atenea y Hera, quienes respaldaban al bando griego. La participación de Afrodita en el juicio de Paris también puso de manifiesto su naturaleza compleja. Aunque era conocida por su amor y belleza, también era capaz de actuar con astucia y determinación para lograr sus objetivos. Su capacidad para manipular eventos a gran escala la convirtió en una figura clave en la mitología griega. El juicio también resaltó las debilidades de los mortales ante el poder de los dioses. Paris, aunque era un príncipe valiente, fue incapaz de resistirse a la oferta de Afrodita. Su decisión, impulsada por el deseo, demostró cómo los dioses podían influir en los destinos humanos de maneras profundas y a menudo destructivas. A lo largo de la guerra, Afrodita se mantuvo como una presencia constante en la vida de Paris, recordándole que había sido su elección la que lo había llevado a ese punto. Aunque muchos la criticaron por su papel en el conflicto, otros la admiraron por su lealtad a quienes la habían escogido como aliada. El legado del juicio de Paris es un recordatorio del poder del amor y el deseo, pero también de las consecuencias que pueden surgir cuando estos sentimientos se anteponen a la razón. Afrodita, como diosa del amor, simbolizaba ambas caras de esta moneda, la belleza de la pasión y el caos que podía desatar.
Adonis, un joven de belleza incomparable, fue uno de los amores más apasionados y trágicos de Afrodita. Su historia comenzó cuando la diosa descubrió al muchacho abandonado al nacer y decidida a protegerlo, lo llevó al inframundo, confiándolo al cuidado de Perséfone. Con el tiempo, Adonis creció y su atractivo no pasó desapercibido para ninguna de las diosas. Cuando llegó el momento de reclamarlo, Afrodita y Perséfone discutieron por él, llevando el conflicto ante Zeus. El rey de los dioses dictaminó que Adonis pasaría un tercio del año con cada una y el tercio restante como él quisiera. Adonis, profundamente enamorado de Afrodita, eligió pasar la mayor parte del tiempo con ella. El amor entre Adonis y Afrodita fue intenso, pero también marcado por la tragedia. Durante una cacería, Adonis fue atacado por un jabalí salvaje, enviado por un celoso Ares que no podía soportar la relación de la diosa con el joven mortal. Afrodita corrió en su auxilio, pero llegó demasiado tarde. Adonis murió en sus brazos. El dolor de Afrodita fue tan grande que sus lágrimas se mezclaron con la sangre de Adonis, dando origen a la anémona, una flor que simboliza la fragilidad de la vida y la intensidad del amor. Este gesto perpetuó su amor eterno y mostró que incluso los dioses podían ser víctimas del destino. La muerte de Adonis también expuso las tensiones entre los dioses. Ares, aunque era una figura poderosa, no escapó al juicio de los demás dioses por su acción. Sin embargo, Afrodita optó por no buscar venganza, prefiriendo honrar la memoria de Adonis a través de su legado en la naturaleza. La tragedia también afectó a Perséfone, quien, a pesar de su rivalidad con Afrodita, lamentó la pérdida del joven. Esta experiencia mostró que el amor y el dolor eran emociones universales, compartidas incluso entre los inmortales. El culto a Adonis se extendió entre los mortales, quienes celebraban festivales en su honor. Estas ceremonias, conocidas como Adonias, incluían cantos y bailes en memoria de su trágico destino, simbolizando la conexión entre el amor, la vida y la muerte. Los mitos también relatan que Afrodita, en un intento por mantener vivo el legado de Adonis, intercedió para que los ciclos de la naturaleza reflejaran su historia. Así, la primavera y el verano representaban el tiempo que Adonis pasaba con ella, mientras que el otoño y el invierno simbolizaban su ausencia en el inframundo. Adonis dejó una huella imborrable no solo en la vida de Afrodita, sino también en la mitología griega, donde su historia continúa siendo un recordatorio de cómo el amor puede ser tan hermoso como devastador. La historia de Afrodita y Psique es una de las más complejas en la mitología griega, repleta de celos, pruebas y redención. Psique, una mortal de extraordinaria belleza, atrajo la atención de Afrodita cuando los mortales comenzaron a compararla con la diosa. Enfurecida por esta comparación, Afrodita decidió castigarla, enviando a su hijo Eros para que la hiciera enamorarse de alguien indigno. Sin embargo, Eros quedó prendado de Psique y desobedeció las órdenes de su madre. Secretamente, la llevó a un palacio mágico donde se encontraban solo de noche, ocultando su identidad. Psique vivió momentos de felicidad, pero su curiosidad fue su perdición. Convencida por sus hermanas, encendió una lámpara para ver el rostro de su amante y descubrió que era el propio dios del amor. Eros, herido por su traición, abandonó a Psique, quien quedó devastada. Determinada a recuperarlo, Psique buscó la ayuda de Afrodita, quien, llena de celos, le impuso una serie de tareas imposibles. Entre ellas, debía recoger lana de ovejas violentas, obtener agua de un río peligroso y descender al inframundo para buscar un cofre de belleza. Aunque las tareas eran extremadamente peligrosas, Psique logró superarlas con la ayuda de fuerzas divinas y su propia inteligencia. Estas pruebas simbolizaban no solo su determinación, sino también la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. A pesar de sus celos, Afrodita comenzó a respetar la valentía de la joven. Finalmente, Eros intercedió ante Zeus, quien decidió convertir a Psique en una diosa para que pudiera estar con su amado. Esta transformación marcó el final de las pruebas de Psique y el inicio de su vida eterna junto a Eros. Afrodita, aunque al principio había sido su mayor enemiga, terminó aceptándola como parte de la familia divina. La unión de Psique y Eros simboliza la fusión del amor físico y el amor espiritual. Su historia es un recordatorio de que el verdadero amor requiere sacrificio, confianza y perseverancia. Afrodita, aunque representaba el amor y la belleza, aprendió que estas cualidades también pueden coexistir con la humildad y la devoción.
El legado de esta historia ha perdurado a lo largo del tiempo, inspirando a poetas, artistas y escritores. Psique, cuyo nombre significa alma, representa el viaje del espíritu humano a través de las pruebas y tribulaciones hacia la unión con lo divino. Afrodita, a pesar de su papel inicial como antagonista, se convirtió en una figura clave en esta historia de redención.